¿En algún momento se han preguntado cómo estructurar un programa de radio o cómo se estructura un programa de radio? Bueno, hoy en este capítulo les voy a hablar de eso. Comencemos ya. Pues sí, estructurar un programa de radio. Ya les he hablado de que obviamente yo estoy en un proceso de preproducción. Esto no es un tutorial, es un proceso de preproducción y que en el proceso de preproducción les voy a mostrar lo que vengo haciendo para a su vez enseñar algunas cosas que he hecho durante muchos años en radio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy simplemente a mostrarles cómo lo hago o cómo lo he hecho y que de repente esta herramienta les pueda servir para estructurar sus contenidos. En este caso pueden ser diferentes contenidos. Puede ser obviamente el de la radio, pero si ustedes quieren hacer un podcast o si quieren hacer de repente un video un poquito más largo de YouTube, obviamente no un video de TikTok o un reel de Instagram ni nada de esto, porque esto no necesita nada de estructura. Esto básicamente es algo muy espontáneo. Entonces, señores, listos. Me ofusqué un poco. Lo que pasa es que estoy tomando café y cada vez que estoy tomando café, salud, me pongo así. Bien, ¿de qué se trata esto? La estructura. Eso no tiene mucha ciencia, así mismo como los guiones. Nos ponemos muy nerviosos y yo también creo que en un principio me puse muy nervioso. No solamente con el contenido de la radio, sino también con este contenido, porque hay muchos términos, muchos conceptos que si de repente no tienes el más mínimo conocimiento, te comienzan a abrumar porque son demasiados. En este caso, la estructura o estructurar un programa de radio es simplemente esto: tomar la hora o el tiempo que tienes para desarrollar este contenido. Puede ser media hora, puede ser una hora, puede ser 15 minutos, y en esos 15 minutos de repente vas a desarrollar un concepto muy largo que tiene diferentes tipos de matices, se puede estructurar. Si no, no es necesario. Pero en este caso es para contenidos un poco más largos. Y de inmediato vamos con este tema. Si ya yo sé de qué se va a tratar o cuál es el concepto, cuál es la idea de mi programa o de mi podcast o del contenido que yo voy a realizar, si ya yo sé esto, es decir, puede ser de música, puede ser de rock, puede ser de tecnología, puede ser de salsa, merengue, trap, reggaetón, bachata, turismo, cocina, un millón de temas que pueden existir. Puede ser de la luna, de Júpiter, de Plutón, del fondo del mar o de lo que ustedes quieran. Hay una gran cantidad de temas, pero estos temas ya tienen que estar bien definidos. ¿Por qué? Porque el nicho que nosotros estamos buscando tiene que ser pequeño. O sea, nosotros debemos comenzar nuestros contenidos con un nicho pequeño, y este nicho pequeño poco a poco debería ir creciendo si esto se masifica. De ese concepto, bueno, todo crece. Ahora bien, cerrado este paréntesis, para darle un poquito de forma a esto y a este concepto, sabiendo esto, nos vamos a la estructura. Voy a hablar primero en el término de la radio. La radio se maneja de la siguiente manera. Te pueden dar 1 hora, 2 horas, media hora, 3 horas, 4 horas. Yo he estado incluso al aire 4 horas. Eso hay que estructurarlo bien. Porque, ¿qué pasa? Si no lo estructuras bien, puede ser que esto que yo estoy diciendo se pase de la raya. Me fui a Plutón, allá lejísimo. Entonces, a la hora de editar, en este caso, que es un contenido audiovisual que es editado, si es al aire es peor. Pero esto que es editado, a la hora de editar, se machaca demasiado el material. ¿Por qué? Porque tienes que recortar todo eso. Claro, tiene que haber libertad de creación, y más que uno trabaja con esto de la creatividad es algo libre y debería ser libre. Si nosotros controlamos esto en una estructura, podemos más o menos manejar esa creatividad dentro de los parámetros, y por eso se hace una estructura. No para censurarte ni para cerrarte, sino de que manejes tu creatividad en parámetros pequeños, cortos. En la radio es distinto, porque en la radio te dan un tiempo y tú tienes que regirte por ese tiempo. Están los tiempos de intervención, están los tiempos de publicidad, están los tiempos de música, están los tiempos de cuñas de las radios, identificaciones, sweepers y todo lo demás. Esto está dentro del contenido que a ti te pueden dar. Eso es lo que se hace en una estructura. Y este concepto lo doy desde mi experiencia, y es lo que yo hice durante tantos años. Por lo general, en las radios existe esta manera de programación.
Primero, suena la presentación del programa. Luego de eso puede venir varias cosas. Puede venir la presentación de clientes de ese espacio, puede venir o un tema inmediatamente y puede venir la intervención. O puede venir la intervención luego de la presentación. Eso ya lo deberías conocer en el momento que te dieron una programación. Estoy hablando de radio, pero este concepto sirve para muchos contenidos y ya voy a ir para ese tema. Entonces, en ese momento llegamos y estudiamos este horario y vamos a estructurar. Entonces colocamos en la estructura lo siguiente. Estructura del lunes. En mi caso eran 5 días porque eran 5 estructuras distintas. Porque en los diferentes días de la semana había variación de secciones y segmentos. Es decir, un día había una sección que interactuaba con el público, el siguiente día no había esa sección, había una sección de noticias, pero después venía una sección de comedia y después venía una sección de historia, del rock and roll o etcétera. Pero tengo 7 secciones de comedia. Bueno, las voy a dividir dentro de las estructuras de cada uno de los días de la semana. Después hay un espacio que se llama espacio cuñero. Esos son las cuñas o la publicidad de la radio. Y en este punto, dentro de la estructura hay que colocar esto. Es decir, si es a la media hora, si es al final de la hora, ya es parte de la comunicación y la producción general y la manera de cómo lo hace la radio. Muy bien, entonces aquí tengo mi computadora, un formato de Word, sencillo, eso es lo más fácil, no hay que enrollarse tanto la vida. ¿Y cómo se hace una estructura? Ok, y si pensaban que no les iba a dejar una muestra, están bien equivocados. Ajá. Este es la estructura de uno de mis últimos programas. Fue viernes 1 de noviembre del 2019. Aquí está, así se llamaba mi programa de radio, El Guateque de la Mega. Y esta fue una transmisión desde la calle. Por eso acá en la misma estructura yo coloco que esta es una transmisión desde un food truck. Este es un evento que se llamaba así, Food Truck, especial aniversario. Este era el aniversario también de la radio donde yo trabajaba. Todo bien identificado en la estructura. Es una manera de uno tener una organización, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ya horario supervisado. Esto es como una especie de identificación de la radio, diciendo que obviamente es un horario de todo público, ¿no? Yo lo coloco ahí en la estructura, ese está en la estructura de cada uno de mis programas. Luego viene la presentación. Esta presentación es directamente desde la programación de la radio, la presentación, ¿no? Acá en la presentación de clientes nosotros podemos colocar, por ejemplo, yo voy a colocar acá, Mango Chiquito. No sé qué es eso, pero sí, puede ser una tienda, no sé, de ropa de niños pequeños. Porque también existen niños grandes. Ajá. También puede ser, no sé, lavandería Limpiecito. Nótese el diminutivo de todo, ¿no? Mango Chiquito, lavandería Limpiecito. Esos son mis clientes, por ejemplo. Como para saber qué clientes tenemos en ese momento al aire en nuestro programa. Para saber, porque a veces sucede que se pueden vencer los clientes y los vamos eliminando, ¿no? Ya lavandería Limpiecito para este programa no va porque no existe. Listo. Tenemos un solo cliente. Luego pasa a tema, bueno, una canción, la canción que pueda sonar en la radio por lo general, como les acabo de decir. Esto puede ir así en blanco. En mi caso yo colocaba mi música en mi programa, pero en las radios por lo general la música viene desde la misma radio. Entonces colocamos, por ejemplo, canción, ¿no? Luego viene la bienvenida. En este caso así era mi estilo de programa, pero esto puede variar. Es decir, la canción puede estar aquí eliminada, ¿verdad? Y puede venir la presentación de clientes y de una vez la bienvenida del programa. Es decir, aquí podemos colocar intervención. ¿Ok? Y en la intervención, bueno, ¿de qué se trata esta intervención? Esta intervención se trata de la bienvenida del programa. En mi caso, yo coloqué aquí al lado, en mis notas de la estructura, cortina cumpleaños Cuarteto de Nos. Esta era una cortina que era la canción de una de las bandas de rock latinoamericano, que era como una especie de feliz cumpleaños. Y yo lo usaba para darle feliz cumpleaños. En este caso estoy hablando de que es un especial aniversario de la radio donde yo trabajaba. Yo coloqué esta información acá, como se puede notar, yo coloco esta información de modo de que yo tenga una referencia de lo que yo estoy haciendo. Con esta cortina ya yo hablo encima de esa cortina, doy la bienvenida y todo lo demás. Bueno, ya acá en la bienvenida yo puedo anotar en otra parte, que es la producción de mi programa, puedo anotar,
por ejemplo, datos relacionados con lo que yo vaya a hablar. Eso ya podría yo explicarlo en otros programas de cómo producir un programa o cómo producir una intervención de modo que tengamos la estructura relacionada con la producción, ¿no? Muy bien, luego viene canción, aquí nuevamente, bueno, aquí está canción. Se puede colocar, luego viene producción o intervención. Entonces aquí suena un sweeper. Si se preguntarán qué es un sweeper es como un identificativo. Por ejemplo, esos que dicen más música, más radio, o más radio, más música. Ejemplo, algo así. Y cada quien usa su creatividad para hacer sus sweepers. Aquí yo voy a hablar de esto que estaba acá. Esto es una nota de lo que yo iba a hablar en ese momento. Y noticias. Entonces una sección que se llamaba Rock News. Y entonces aquí está identificado. Y así sucesivamente. Luego viene canción. Luego coloco aquí en la estructura publicidad, sweeper, food truck. Como yo estoy en un evento que se llama así food truck, yo voy a hablar de este evento. Entonces por eso coloco food truck, porque voy a hablar de este evento. Aquí por ejemplo les voy a explicar un detalle. Yo coloco acá producción. La producción es lo que tengo de producción para esta intervención. ¿Ok? Intervención. ¿Ok? ¿Cuál es la producción para esta intervención? Aquí tengo Rock News, un sweeper que identifica mi espacio. Y luego viene esto que dice aquí. Esto es, en este programa, y voy a explicar un poquito este programa. En este programa yo estaba hablando del aniversario de la radio y estaba entrevistando, estaban de invitados en mi programa los locutores de los otros programas de la emisora. Entonces por acá este es uno de los nombres de ese programa, de uno de los programas, este es el nombre de otro de los programas, este es el nombre por acá de otro de los programas. Entonces ellos estaban en cada una de mis intervenciones. Yo identifiqué cada uno de los espacios de mi intervención con los invitados que iba a tener en ese momento, y aquí lo identifico, y a su vez el programa pudiera cumplir con los tiempos requeridos. Entonces por eso está. Pero por ejemplo, yo puedo poner acá una intervención, por ejemplo, intervención, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a decir en esta intervención? Puedo tener, por ejemplo, voy a poner acá una sección de lo bueno a lo malo. Esa era una de las secciones de mi programa. Entonces, aquí, en esta intervención, yo voy a hacer la sección de lo bueno a lo malo. Y después de esta intervención, puedo hacer, vamos a colocar acá, publicidad, por ejemplo. Publicidad. Y aquí, al lado de publicidad, yo puedo colocar qué clientes voy a anunciar justamente en esa publicidad. Por ejemplo, puedo colocar mango chiquito. Mango chiquito, ahí está. Y entonces voy a intervención, de lo bueno a lo malo, hago la sección, luego viene publicidad y hago la publicidad de mango chiquito. Y así vamos nosotros adaptando toda esta estructura de alguna forma relacionada con nuestro programa. Luego de esto viene acá, como les expliqué, espacio cuñero. Esta es la identificación de la radio, donde entran las cuñas, donde entra la publicidad, y luego entramos nuevamente nosotros con nuestra estructura de programa, y así sucesivamente. Entonces esta es una estructura básica de un programa de radio y que nos permite mantener un orden dentro de la primera hora del programa, por ejemplo, y la segunda hora del programa. Esta es la base de la estructura. Sencillo, muy fácil, pero esto permite que haya un orden. Yo por 16 años lo hice en cada uno de los programas. Yo tenía mis hojas cuando las tenía impresas, pero después de muchos años simplemente tenía este contenido o estas estructuras en mi computadora y ya yo sabía, ok, ya terminó esta intervención, listo, tachado, ¿qué viene? Y así, y entonces nunca dejas un tema por fuera. Eso es lo básico para hacer un programa de radio decente. Asimismo, ¿por qué yo digo esto? Porque yo tengo que estructurar, y como les dije, esto es un proceso de preproducción. Y yo en este momento estoy preproduciendo el siguiente contenido del Guateque Rock Show. Y yo debo hacer esto antes de hacerlo. Pues esta es mi escuela, esta es la manera como yo aprendí a hacerlo. Y entonces, bueno, nada, decidí que voy a hacer este mismo contenido de la misma manera como lo he venido haciendo durante tantos años. Obvio, hay un factor muy importante.
En los podcasts no hay música, no existe la música. Por lo general, yo lo que he visto, muchos podcasts son de grupos, son 2, 3 personas, porque esta dinámica de hablar en grupo es mucho más fácil. Aquí yo lo haría distinto porque de alguna forma es como una mezcla de la radio y a este contenido audiovisual de los podcasts. Entonces yo tengo muchas secciones y todo este contenido debería incluirlo en esta estructura. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo en este momento? Y con esto voy a este punto. A mí me gustaría que ustedes aquí abajo me escribieran y me colocaran si han visto el programa. Si han visto el programa, si han escuchado el programa en algún momento. Si han visto el programa. Si han escuchado el programa en algún momento y me digan qué secciones les gustaban, qué secciones podríamos incluir acá. Y de repente esto me ayuda también a mí a armar la estructura de este programa. Pero ¿cómo yo lo veo? Lo veo de la siguiente manera. Acá yo lo primero que debería definir es cuánto tiempo va a ser. Esa es otra cosa importante, me voy un poquito atrás. En los programas de radio, la radio define cuánto tiempo vas a hablar. Puede ser 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 40, 50 segundos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, incluso hasta 10 minutos, dependiendo de si tienes la capacidad de enfrentarte a un micrófono 10 minutos seguidos al aire. Eso lo define la radio y te dice cuánto va a ser tu tiempo. Entonces, ya sabiendo mi contenido, de qué se trata, eso ya está más que definido. Yo lo que tengo que hacer ahora es estructurarlo. ¿Cómo lo estructuro? La bienvenida, después de la bienvenida, una sección, o puede ser noticias relevantes de la semana. Obviamente no quiero hablar mucho porque también hay que dejar un poquito para la sorpresa y la expectativa. Pero lo cierto es que si yo dije que me acompañaran en este proceso de preproducción, que es lo que realmente estoy haciendo, por eso hago estos contenidos. Después de esto, después de la sección de noticias, tiene que ver comedia, porque el programa tenía comedia. Y hay un contenido relacionado con un tema específico de las ramas del rock. El rock es demasiado amplio, desde lo que es las bases del rock and roll hasta el metal, pasando por el grunge, pasando por el punk rock, pasando por el glam y etcétera. Y eso también lo voy a comentar en otros capítulos ya más relacionados con el contenido del Guateque Rock Show. Bueno, ya saben, mi nombre es Stanish, espero que les haya gustado esto. Así se hace una estructura. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia, si quieren agregar algo más a este contenido que les estoy mostrando en este momento, aquí están mis redes sociales, abajo está la caja para que ustedes, por favor, suscríbanse, agreguen ahí la campanita para que este contenido, siempre que yo lo monte, les llegue la notificación y ustedes lo vean de inmediato. Es bienvenido. Un abrazo, muchachos, se cuidan y ya estamos preparándonos. Ustedes me acompañan en este proceso de reventar el rayo.